Y estamos en Fórum y la carta vuelve al tapete. Ay, cuántas cosas. Es que a Roberto le gusta la música y siempre hablamos de esos temas. Yo decía que la carta es una botella al mar. Uno no sabe qué pasó cuando se recibió la carta, cuando no se recibió, y aquí hay una protagonista en la difusión de la carta, y tú recuerdas, Sagrada, que dijeron que esa carta no era real. ¿Cuál es la importancia de esa carta entonces, Roberto? Bueno, yo creo que es una carta que es fundamental para la comprensión de ese proceso debido a que narra el punto de vista de la organización interna dominicana del proyecto. Cuando sobrevinieron dificultades que parten de dificultades de comunicación, es lo que se logra establecer en la carta, y divergencias políticas que se centraron en la disposición, en la orden aparente, por lo menos como lo registra la carta que recibe el grupo dirigente de aquí encabezado por Amaury, de disolver la organización de manera así, pues necesaria como cuestión básica de seguridad. Y el rechazo implícito de Amaury, él no dice nos negamos, sí, pero está claro que ya había un no acatamiento de la figura dirigente del coronel Camaño ante esa había orden. un cisma ahí planteado. Y eso es lo que la carta está planteando, evidentemente. Entonces hay un problema político en este proyecto, que es un proyecto fundamental de la historia de nuestra izquierda, de la historia del país, puesto que el coronel Camaño, en primer lugar, no es una figura aislada o secundaria, es una figura central de la historia dominicana, pero todo lo que fue el proyecto de la izquierda, y Amaury Germán es uno de los protagonistas más relevantes, de más calidad, además humana e intelectual, en esos proyectos, estaba en juego. O sea, bueno, fue una época importante que canalizó el proyecto insurreccionario y el proyecto de la izquierda en sentido más amplio, las energías de una generación juvenil, de una generación emergente en la muerte de Trujillo. Entonces, bueno, son temas que yo diría que es urgente ya para el conocimiento de las nuevas generaciones, que se traten de manera profesional. Pero yo creo que ahí está el problema, en que la carta plantea que hay una división, que hay un desencuentro. Entonces se piensa, y ya eso es parte del etos dominicano, y no sé, de los historiadores no puede ser, bueno, si yo digo eso y se planteo que ya había una separación de propósito, entonces me tengo que ir de un lado o de otro, porque después viene Camaño en el 73, y ya ya viene el genocidio, si se puede usar ese término, el exterminio de los muchachos. Entonces hay que conectar esos hechos. Indudablemente puede haber componentes, yo los entiendo perfectamente, dramáticos, exacto, terribles incluso, indudablemente. Sí. Los procesos humanos son así. Sí. O sea, y eso hay que entenderlo. De parte de todos los actores, fueron circunstancias sumamente duras los que se involucraron en estas cosas y fueron víctimas del sistema en términos generales. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero al mismo tiempo, yo diría que tenemos, además de recoger esos padecimientos y esas circunstancias de tipo personal, al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de superarlas. Yo decía en el encuentro que organizó Sagrada que este drama o estos dramas, porque no es un drama, son muchos dramas, y el drama central es lo que dijo César Pérez, finalmente perdimos. No hemos sido derrotados, ¿eh? Yo no me siento derrotado, pero sí esa batalla se perdió. Entonces, bueno, es una realidad histórica y esto, claro, sesgó el proceso histórico de nuestro país. Claro. Y en esa medida hay que entenderla, hay que enjuiciarla, hay que hacerla intelectiva. Y por esto decía en este encuentro que todas esas circunstancias ya hay que procesarlas desde un punto de vista natural, como elementos que sucedieron. Tienen sus espantos, cosas tristísimas, dolorosas. Entonces, sin juzgar, ¿pasó eso, pasó lo otro? No, se pueden juzgar y se pueden analizar. Y no es que se pueden juzgar, hay que juzgarlos y hay que analizarlos, pero al mismo tiempo con un criterio que vaya más allá de este componente doloroso inmediato y que se sobreponga a ellos. Ese sería el punto de vista que yo defendería. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a correr riesgo de no poder entender y transmitir
esa experiencia. Entonces tenemos una obligación ineludible de transmitir un proceso a la comprensión futura, sobre todo los que de una u otra manera, unos más, unos menos, se agrada muchísimo, yo muy poco, por lo menos de ese tipo de situaciones, tuvimos vinculación. Todo eso es cierto, Roberto, pero por ejemplo, las relaciones entre los, ni siquiera me voy a referir específicamente a Camaño, a Mauri, la resistencia, pero hay cuestiones que personalmente yo al cabo de los años la veo con mucha criticidad. En la relación de subalternos entre los grupos revolucionarios y los grupos dirigentes cubanos, cuando incluso esa crema innata que se ofreció de una manera incondicional a la Revolución Cubana, que estuvo dispuesta a dar la vida y la dio, no fue tratada de la manera en que uno esperaba. ¿En qué sentido? O sea, sencillamente nosotros tenemos intereses de Estado, hay un contexto político, económico, social en Cuba y en América Latina, para no irnos más lejos, que va más lejos porque viene también con el problema de la relación del Estado cubano con los soviéticos y la intervención en Checoslovaquia, la crisis económica en Cuba, que todo eso hay que ponderarlo y que a veces yo admito que ni siquiera, porque también hay que ver el contexto en que todo esto se fue dando, las edades que nosotros teníamos y nuestros límites, la falta de visión, porque no podíamos tenerla tampoco. Éramos demasiado jóvenes, creíamos ciegamente en esa revolución cubana, cosa que incluso permitió tener una relación casi de incondicionalidad. Pero yo siento que analizar, como presentar el hecho y analizarlo, implica necesariamente críticas frontales a esa revolución, o al aparato o a la parte del Estado cubano que manejó eso, que no es distinto al manejo que ellos le dieron a otros proyectos revolucionarios en Latinoamérica. Seguimos con el tema después de la pausa.